Compartimos pantalla. Muy bien, estábamos entonces en esta, bueno, recuerden participar a través del chat, ¿no es cierto? Si quieren pueden interrumpir directamente y conversar. Esta es una asignatura donde co-creamos, ¿no es cierto?, también en función de nuestras experiencias. Así que, bueno, ustedes ya saben. Bueno, Zero Waste, un tema también para poder vincular, ¿no? Como principio, revísenlo, búsquenlo, hay experiencias súper interesantes respecto a este elemento del no generar nada de basura. Yo debo confesar de que algo de basura genero, pero nuestro principio como familia es precisamente llegar al Zero Waste y no botar nada, o sea, no ocupar el servicio de recolección de basura para nada. Estamos próximos a lograrlo, pero es complejo, particularmente por los desechos orgánicos también y relacionados con el baño, que es lo más complejo, ¿no? Los plásticos se lavan, pero si no tienes agua también es complejo, entonces ahí también estamos ideando formas que tienen que ver con sol, que tienen que ver con... pero también necesariamente tienes que tener espacio, entonces las cosas siempre son parte de los principios, ¿no? Relacionados con las retroalimentaciones positivas, negativas, cómo vamos adaptando. Muy bien, otro principio tiene que ver con los diseños de los patrones a los detalles, ¿no? El parecido de los patrones observables en la naturaleza y en la sociedad no solo nos permite dar sentido a lo que vemos, sino usar un modelo desde un contexto a una escala en el diseño. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la innovación que se le pone un francés hace pocos años, en el 2012 aproximadamente, de establecer turbinas eólicas para captación de energía eólica con forma de árbol. Estaba un día en un parque, en la historia es así, miró los árboles, se dio cuenta que los árboles, las hojas tenían movimiento, pero que no había viento en el contexto, ¿no? Entonces, él intuía que las hojas en particular se movían en la dirección en donde pudiese encontrar algo de primero sol y después viento, con el fin precisamente de favorecer sus ciclos vitales. Llevó esta observación al mundo ingenieril y desarrolló un mecanismo, ¿no es cierto?, que tiene que ver precisamente con la modulación de los movimientos de las hojas de los árboles y creó el árbol, ¿no es cierto?, del viento. Y este árbol del viento es mucho más eficiente que una turbina eólica o que una aspa eólica y que además también favorece el emociamiento de los espacios. Ahora está hecho de plástico, con aleaciones de plástico, porque tiene que ser de un peso muy minúsculo, pero sirve como ejemplo también el cómo actualmente se están resolviendo elementos en base a la observación, o sea, volvimos hacia atrás, ¿no? Toda la abundancia que nos regaló la modernidad y la industrialización, hoy día necesariamente tenemos que dejarlo a un lado porque esa es la forma en que nos lleva a la extinción. Por tanto, volvemos a establecer principios previos a la revolución industrial, ¿no? La que tiene que ver con el poder ser austeros, ¿no es cierto?, ocupar lo que corresponde, el reciclar, reutilizar, el intercambiar, el observar también los patrones de la naturaleza para poder resolver precisamente cuestiones y problemáticas relacionadas con el diario vivir. ¿Sí? Por tanto, eso también es un importante principio, ¿no?, de diseño que se establece desde la permacultura. Integrar más que segregar, ¿no? Se nos comentaba hace un rato, en la naturaleza encontramos que las conexiones entre las cosas son tan importantes como las cosas o los elementos en sí mismos, ¿no? También un principio muy sistémico, ¿no? La suma de los elementos es más que los elementos en sí separados, ¿no? Entonces, tenemos esta necesidad de poder también visualizar cómo es que los bosques, por ejemplo, nativos colaboran, cómo es que en una cama de cultivo intensivo podemos tener distintos tipos de hortalizas que entregan nitrógeno y después de un tiempo que sacan nitrógeno, después que integran fósforo, y otros que sacan fósforo, e ir rotando, ¿no es cierto?, esto para que en definitiva el suelo mantenga una salud y mantenga una vitalidad que permita la captación de recursos, ¿no es cierto?, para la vida cotidiana. Entonces la integración, o sea, hay principios como el de Fukuoka, que es también un permacultor famoso de Japón, que él, por ejemplo, establece que los principios de cultivo no debiese existir toda de nada. Por ejemplo,
Ustedes deben, los que tienen invernadero, los que han tenido alguna aproximación con el cultivo en zonas rurales, sabrán que en definitiva se echan, bueno, agroquímicos también para que no salga la maleza, ¿no? Que son distintas formas de vida vegetal que proliferan, ¿no? Porque existe una biodiversidad en el suelo, ¿no? Existen semillas que se pueden demorar años o estaciones en crecer, o que de repente cuando llega otro nutriente crece otro tipo de planta que estuvo durante años entre medio de la tierra y no se expresó, etcétera. Existe la creencia de que eventualmente, bueno, no bastante creencia, es también como antecedentes técnicos, agropecuarios, agrónomos, que las plantas compiten para poder tener mayor cantidad de nutrientes. Con esa información hoy día, las mismas ciencias biológicas, ecológicas, un poco están dando atrás, ¿no es cierto?, estas premisas que antes se pensaban y que favorecían también los monocultivos y la extracción intensiva, ¿no es cierto?, de grandes cantidades, por ejemplo, de papa, grandes cantidades de ajo, donde solamente existían ese tipo de materia vegetal y no otra. Cuando hablo de ninguna otra, es ninguna otra. O sea, ni un pasto, ni un trébol, ni una chicoria, nada. Bueno, hay principios también de permacultores, como les decía, de que en base a la experiencia y la observación, han comprobado de que no es necesario sacar nada de la tierra realmente cuando ésta ya está preparada y eventualmente digamos, el alimento a crecer. De hecho, hay muchas de las malezas, lo que se recomienda es observa y eventualmente anda viendo qué alimentos funcionan mejor en el suelo con esa biodiversidad. En la medida que exista esa biodiversidad, ¿no es cierto? Eh, Eventualmente pudiese ser mejor para ese alimento que va a producir. Puede ser una zanahoria, una papa, una cebolla, una alcachofa, un golden berry. No necesariamente, ¿no? El sacar la maleza va a establecer ese principio de que tenga mejor cosecha. De hecho, este autor y en sus libros se llama la revolución de la Brisner, de la granja de la Brisner, establece esos principios que en definitiva simplemente hay que esperar y observar. Y que la integración y la colaboración es más que la segregación. Y eso parece ser una norma y una ley para todos, ¿no? Inclusive para nosotros como sociedad. Bueno, Bárbara comenta que los pesticidas aparecen como parte de la etiología de algunas situaciones de salud, así que no, claro, claramente, ¿no? Monsanto, ¿no? Con Anasac, que está ampliamente distribuido a partir de Prodesal, que son las instancias institucionales de INDAP que favorecen y apoyan técnicamente a los agricultores de las zonas rurales en Chile. Tienen convenios directos con estas grandes multinacionales y se establecen precisamente estos principios de cultivos intensivos a base de agroquímicos que sí, como el glifosato, están prohibidos en otros países porque se establecen graves efectos para la salud, ¿no? Y por ahí hay documentales que también los voy a recomendar en las próximas, toda la semana les voy a entregar algún documental para que también vayan viendo y vayan visualizando elementos. Y que están a la base en Chile, ¿qué pasa con eso? ¿No? Bueno, no hay un pronunciamiento, al contrario, hay un economicismo importante respecto precisamente de favorecer e incentivar el uso de agroquímicos y pesticidas que están censurados en otros países. ¿Qué hace la autoridad para que eso no ocurra? No mucho, pero la ciudadanía tampoco, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay educación, no hay conocimiento. Entonces, precisamente ahí también puede estar nuestro. Usa soluciones lentas y pequeñas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Economía a escala humana y territorial. Es decir, piensa para el cultivo de tu localidad, no para el cultivo de la exportación. Si vas a trabajar con la tierra y si vas a trabajar en un espacio, piensa en comprarle a la vecina que vende la hortaliza, en comprarle a la persona que desarrolla un sistema ecológico de vida, ¿no? Las soluciones lentas, pequeñas, tienen que ver con eso, ¿no? Poco con parar con esta locura, ¿no? Respecto de el quiero todo ahora, cual niño o adolescente, y establecer que existen procesos para poder tener ciertos alimentos, ¿no? La alimentación consciente también es una estrategia para poder establecer aquello. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, nosotros en el sur vamos a comer palta o vamos a comer plátanos y aquí no se produce eso? En verano, por ejemplo, en los bosques que quedan todavía en esta zona, sacan un montón de frutos que son ricos en un montón de elementos y que se exportan para otros países, pero que la gente aquí no come mucho.
Estamos hablando del maqui, estoy hablando del cauchao, estoy hablando de la mora, estoy hablando de los diferentes frutos, de la manzana chilota, que conozco aquí particularmente, de las flores que también nacen, el helecho, el brote del helecho, mucho helecho, es sumamente nutritivo y tiene una alta fuente de proteína, tanto como, por ejemplo, eh, un, eh, un hongo, ¿no? Entonces, hay elementos importantes que a nivel territorial debemos desarrollar, ¿no? Y para eso también nosotros debemos empezar al ejemplo con la acción. En la economía local, ¿no? La persona que arregla la ropa, la costurera que dejó de hacer cuestiones porque eventualmente es más barato comprar algo en una tienda de origen chino. Recordemos todo lo que eso también implica, la huella de carbono, la explotación de niños, la explotación de mano de obra forzada, que es la nueva esclavitud, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de elementos que hoy día claramente pueden ser más fáciles de acceso en términos monetarios, pero que tienen un impacto importante a nivel global y a nivel también de cambio climático, de emergencia climática. Entonces la escala humana es fundamental para también poder desarrollar. Usa y valora la diversidad, ¿no? Que son la fuente de la complejidad sistémica evolutiva. Entender la diversidad o la biodiversidad de un espacio, de un lugar, es casi tan importante como entender condiciones contextuales sociohistóricas de vida de la comunidad, ¿no? Yo las pongo en el mismo lugar. Yo no puedo situarme como profesional de la salud en un contexto sociohistórico sin tampoco entender cuáles son los principios biodiversos que ahí también siempre ocurrieron. Porque esa disociación, ¿no? Esta disociación biopsicoambiental, o sea, biopsicosocial, en donde lo ambiental no se, es parte de lo social, pero no se configura dentro del espectro, es también parte del problema, ¿no? Entonces, creo que la recuperación precisamente de los conocimientos y las nociones de la diversidad de los lugares donde vayamos a trabajar, a habitar, o donde estemos, es fundamental también para poder tener una vida equilibrada. Usa los bordes y valora lo marginal, ¿no? Que tiene que ver precisamente también con el poder establecer a partir de la escasez, ¿no? Y a partir de la adaptación y de la creatividad, ciertos elementos que eventualmente pueden ser para otras personas súper poco previsibles de uso, ¿no? Los bordes, lo marginal, tiene que ver precisamente con aquello que se desecha, con aquello que no sirve, con las creencias históricas de que el pantano, por ejemplo, el humedal es un lugar que no crece nada, por tanto se tiene que rellenar con ripio para poder poner ahí, no sé, una cama de cultivo de papa, ¿no? Es bien territorial, eso sucede, pero si se visualizan otros elementos y otros recursos y otros servicios que pueden tener esos sistemas, eventualmente al usarlos podemos también tener una mejor calidad de vida en muchos ámbitos, ¿no? Desde los flujos de agua, desde el respeto a los ciclos también que tiene ese suelo, respecto de las conexiones que puedan tener los bosques que ahí existan, es fundamental para la vida. Menos bosque, menos lluvia es menos agua es menos vida. Finalmente todo, la cadena trófica, ustedes vieron eso, ¿no? Todo tiene una interrelación, todo está conectado, no somos personas que están, no somos entes que están, bueno, la definición ente un poco es eso, ¿no? Estamos separados de, no, somos parte del todo. Y eso yo creo que es una reconceptualización que debemos también llevar a la práctica profesional y personal. Y bueno, UCE responde creativamente a los cambios. Estamos en contextos de cambios, ¿no? Llevamos cuántos años ya, 2 años generando cambios a todo nivel. Primero en las formas de vida, en las formas productivas, en las formas de cómo estudiamos, en la forma de cómo nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, en los temas también que eventualmente están y van a seguir los cambios hacia el futuro. En las formas de vida, en el racionamiento de agua, probablemente en un tiempo más estemos con racionamiento energético para que las personas que están con la matriz central de energía, quizás exista el razonamiento energético. Eso existe en otros países, porque nuestra energía es, la energía, la capacidad energética del país es en base a cuencas hidrográficas, ¿no? Embalses hidrográficos. Entonces, eh, la energía que se establece del agua, ¿no? Es la principal fuente de alimentación que tiene la red central. Por tanto, que no haya agua significa que también va a haber menos energía, ¿no? Entonces, la racionalización en ese sentido es fundamental.
el poder cambiar, ¿no?, rápidamente a estos eventos también supone un beneficio a la supervivencia, a la adaptación y por ende al bienestar que podamos tener como personas en el mediano plazo. Eso es un hecho. Bueno, y eso en particular. Con eso cerramos un poco lo relacionado con la permacultura. Entendemos entonces a grandes rasgos lo que significa, repasamos sus ejes, ¿no es cierto? Cuáles son, digamos, los ejes centrales, los principios fundamentales, y los relacionamos hacia el diseño y la actitud, ¿no es cierto?, según lo que nos establecen los teóricos que trabajaron esto. Así que ya pueden ustedes también ir incorporando e indagando también en sus intereses personales sobre esta perspectiva y ojalá ir también cambiando, ¿no es cierto?, e ir incorporando estos cambios de hábitos que son fundamentales. Nosotros, en nuestro trabajo, tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Con un poco negociar y posibilitar la agencia de cambio de una persona respecto a actitudes y respecto a costumbres que no están haciendo bien a su salud, ¿no?, que afectan su participación ocupacional en distintos niveles. Por tanto, creo que es importante primero situarnos también nosotros respecto a esas posibilidades de cambio ante esta tamaña misión que tiene que ver con la emergencia climática, que nos va a atravesar a todos, sin excepción. Por tanto, mi recomendación es, mientras antes empecemos, mejor. Respecto de la permacultura, ¿alguna duda? Quedamos hasta acá con eso. Vamos a iniciar rápidamente la otra clase. Mientras tanto, si no tienen dudas, podemos continuar. Yo no tengo duda, claro. Perfecto. ¿Algún pensamiento, alguna reflexión sobre esto? ¿Creen ustedes que es necesario el cambio? Yo estoy como evangelizando, ¿no? Pero en realidad me gustaría saber si están de acuerdo. Pueden no estar, ¿no? Podemos discutirlo también en otra clase. Sí, yo estoy muy de acuerdo, que creo que es muy necesario porque, bueno, ya cómo ha ido cambiando, o sea, cómo se ha ido estropeando nuestro planeta por las costumbres que ya se han tenido. Entonces, creo que es necesario cambiar esas costumbres para, como usted dice, mitigar los cambios, porque los destrozos que se han hecho, que ya no se puede eh, hacer, revertir ese daño que se hizo. Sí, yo creo que ya no se puede revertir. Yo creo que estamos vamos a empezar a navegar en las consecuencias. Por tanto, la adaptación al cambio tiene que ver con la mitigación. Eso vamos a ver la próxima semana, ¿no? La mitigación tiene que ver con cambiar mi forma de vida, porque la forma de vida que eventualmente sabemos y entendemos ya no va a existir. Entonces, en la medida que nos cambiamos antes, eventualmente nos preparamos para poder afrontar, por ejemplo, una era nuevamente donde la energía va a ser escasa, donde va a haber otro elemento, donde va a haber cambio climático, donde va a haber sequía. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se puede vivir en un desierto? Probablemente sí. Entonces hay que empezar a identificar cómo funcionan esos ecosistemas para poder adaptarnos a ellos y poder vivir. Y claro, como dice Bárbara, es muy necesario, si no, Dios mundo nomás, ¿no? Pero, ¿sabes qué? No es el mundo, son la biodiversidad de la especie la que eventualmente va a correr peligro, porque el mundo tiene una fiebre, ¿no? Y cuando alguien está enfermo, finalmente el organismo genera instancias para poder atacar, ¿no es cierto?, el bicho y poder, después de una fiebre importante, después de terciana como cuerpo humano, ¿no es cierto?, después de un tiempo, volver a funcionar. El planeta le va a pasar lo mismo. El planeta, no, después del calentamiento global, necesariamente va a tener un ajuste. Y ese ajuste probablemente va a acabar con muchas especies y muchas formas biodiversas que hoy día existen, ¿no? Y cómo nosotros nos adaptamos a ese mundo. Ese es como la gran interrogante, porque no sabemos hasta qué punto va a ser la consecuencia. O sea, se sabe, por ejemplo, que no sé si lo que viene en Chiloé, no sé si saben que el 2200, por ahí, ya no van a existir un montón de islas y casi todas las costas de las islas no van a estar. No sé si sabían. Así que si tienen casa cerca de una costa, le quedan 150 años de vida. Por el derretimiento de los casquetes polares, claro, no van a existir y van a haber varias islas que van a desaparecer en Chiloé, que están como a nivel de mar.
Entonces, quedan 150 para algunas islas y para las costas en general. Imagínate cuántas costas, hace 150 años. Tanto realmente. Son 2 generaciones. ¿Sí? Entonces, claro, complejo. Complejo escenario que se va a habituar. O sea, no va a ser instantáneo como la subida del agua de un día para otro. Pero sí van a haber cambios que van a ser para siempre. Entonces, ¿qué hace nuevamente la gobernanza? ¿Qué hace nuevamente? No hay, vivimos el presente. Entonces, no hay una preparación. Entonces, para eso tenemos que nosotros como profesionales de la ocupación también evangelizar respecto a aquello y también empezar, ¿no es cierto?, a hacer conciencias para que no nos pille tan desprevenido la cosa, o al menos en la comunidad donde vivimos y para nosotros mismos tengamos mayores opciones de sobrevivencia y de calidad de vida. Porque claro, podemos sobrevivir, pero ¿a qué costo? ¿No? Es importante mantener ciertas calidades de vida y para eso también es importante, entonces, situarnos desde los hábitos, la ocupación, el cambio climático. Cambiamos nuestros hábitos, ¿no? Eventualmente vamos a tener mayor, ¿no es cierto?, capacidad de adaptación a un mundo en donde no va a haber tanta abundancia en general. Bueno, algunos conceptos relacionados con la ocupación, ¿no? Esto ustedes ya lo saben, en general, no me voy a detener acá porque queda poquito tiempo, pero sí sobre los hábitos, ¿no? ¿Qué entendemos por hábitos? ¿No? Son esquemas mentales, prácticos, resultado de la incorporación de visiones y divisiones sociales, como establece Mundó y Waquan 95, ¿no? Y desde ahí también se asume, ¿no? Bueno, parte de la ocupación humana en concreto respecto de este trabajo, ¿no? Y de esta conceptualización de estos patrones estructurales, ¿no? También la OTA lo establece como comportamientos específicos y automáticos que pueden ser útiles, dominantes o perjudiciales, ¿no? También hay Hoffman, en 2004, a partir del trabajo de Bourdieu, establece que es un patrón de comportamiento semiautomático que responde a nuestros contextos temporales, físicos y sociales conocidos. Un poco yo me quedo con esta visión de roles, de hábitos en particular, porque creo que el poder, la capacidad de adaptación, esta es la palabra clave de la clase, ¿no? Precisamente tiene que ver con cómo respondemos a nuestros contextos temporales, ¿no? Contextos temporales, físicos y sociales. Es decir, cómo la sociedad va cambiando y cómo eventualmente yo sigo actuando de la misma manera o cambio. ¿No? Y ese cambiar va a tener un impacto positivo no solo en la comunidad, sino en mí, como persona. Entonces, esa es la invitación. La invitación es, por ejemplo, que puedan apagar la tele durante un mes, puedan estar en silencio en su casa. La invitación es que puedan lavar todo el plástico que eventualmente puedan ocupar. La invitación es que durante una semana no boten una sola basura. Desafíos breves, ¿no? Como challenge, por decirlo de alguna manera, pero que nos inviten a reflexionar. Nos inviten a reflexionar respecto de algún hábito que quiero también como cambiar y ver qué tan difícil es. Porque es un proceso, no es un día para otro. Pero someternos de repente a estos desafíos nos pueden también ayudar a dimensionar lo difícil que eventualmente puede ser el hecho de cambiar hábitos, ¿no? Y bueno, entre los hábitos también existe, ¿no es cierto?, una carga importante eh, asociada a los roles. Los roles, ¿no es cierto?, son aquellas instancias sociales que uno asume respecto, ¿no es cierto?, de los vínculos, respecto de precisamente los hábitos que asumo, respecto de las nociones en donde eventualmente establezco relación, ¿no? Tengo el rol de estudiante, de amigo, de papá, de hermano, de abuelo, de tío, de, no sé, hay diversos roles y por cada rol existe también un comportamiento que se espera socialmente, ¿no? Y entre los hábitos y los roles, entonces, establecemos, ¿no es cierto?, una especie de bienestar subjetivo que está íntimamente relacionado con el contexto en donde habitamos. El equilibrio ocupacional, ¿no?, también es importante porque en definitiva también el equilibrio ocupacional es la percepción que tiene la persona sobre su actuación en el uso del tiempo y el grado de satisfacción que esto le produce. Permite mantener la salud y el bienestar. Esta percepción que uno tiene sobre el uso del tiempo y el grado de satisfacción también es importante, ¿no? También está vinculada con los hábitos, también está vinculada con los roles. Una persona que pasa el día estudiando, pero si es significativo la ayuda y eventualmente tiene un trabajo y eventualmente todos giran en torno quizás a ese objetivo, hay un equilibrio ocupacional adecuado, ¿no? Pero sin embargo, cuando no tienes eh, eh, un trabajo con sentido, con significado, estás en una especie de alienación, o tienes un contexto de vida súper complejo como zonas de sacrificio, o eventualmente hay contextos o hay situaciones familiares que eventualmente, o climáticas que eventualmente también dificulten, por ejemplo, el hecho de poder tener una percepción de mantención de la salud adecuada, podemos estar también
evidenciando, ¿no es cierto?, ciertos elementos del equilibrio. Por tanto, el equilibrio, es una percepción, se puede modificar. Y esa es la invitación, ¿no? Modificar la noción que tengo respecto del equilibrio interno que puedo tener con las cosas que hago en mi vida, en función precisamente de ir cambiando estos roles o estos hábitos que se asumen desde un sistema de vida que ya no abasto. Estas formas, ¿no?, más coherentes y con equilibrio, yo creo, mucho más tácitos, están también situadas desde las cosmovisiones originarias, ¿no? En general, no todas, pero en gran parte, las cosmovisiones latinoamericanas, se establecen principios precisamente de regulación, de ecológica, porque están a la base de la observación de los territorios, además, de poder entender cuándo sembrar, cuándo no, cómo hacerlo, de qué manera, con qué sustrato puedo favorecer que haya más, por ejemplo, cultivo, algo que se hace en Chiloé, que es también propio de la cultura ancestral chona o mapuche huiche, tiene que ver precisamente con la utilización de algas para, por ejemplo, la fertilización de las tierras. Y eso es algo natural, ¿no? Y que se está dado desde un contexto, en una época determinada, que justamente coincide con la época también de cultivo y con la época de preparación de la tierra, ¿no? Y eso está a la base precisamente como de estos equilibrios que tienen que ver con el y que conversan con la naturaleza, con el contexto en concreto. Bueno, aquí la crítica que siempre hago relacionada precisamente con esta visión del humano, ¿no?, como deidad superior, como ente, como ser, ¿no?, esta crítica al colonialismo del ser, ¿no?, en esta indivisibilidad, ¿no es cierto?, respecto de lo colectivo, ¿no? Somos únicos, somos uno, es el ser, el alma, el espíritu, la que se sitúa. ¿Y por qué? Porque en definitiva hay una iluminación que está a la base también de una comprensión de conciencia y de lenguaje. Si no existiera eso, no conversaríamos. Y que nos saca un poco como de esto que vemos como mundo. ¿No? Al menos desde el punto de vista de cómo nos situamos y cómo eh, nos asentamos como grupos humanos en los territorios, debiese haber un principio colectivo y ecológico en donde nos veamos como parte y no sobre. ¿Sí? Hay otras formas, por supuesto, en donde quizás el esencialismo funciona. Para nuestras profesiones, por supuesto, que es útil, ¿ya? Y para el mundo moderno también. ¿Sí? Estamos construidos sobre el esencialismo en general. Y el colectivismo va, en la medida que van también situándose epistemologías del sur y formas también mucho más territoriales de trabajo, va tomando fuerza, ¿no? Pero yo creo que para este ámbito, en el ámbito de la emergencia climática, la mitigación, para poder planificar asentamientos terapéuticos, permaculturales, huertas terapéuticas, etcétera, tenemos que vernos como una totalidad. Ahí tiene que funcionar la colectividad, ¿no? El vernos precisamente como parte de un ecosistema y no sobre. Por eso el reconocimiento de la biodiversidad es fundamental. Toda ocupación humana procede de una tendencia espontánea e innata del sistema humano, la urgencia de explicar y dominar el ambiente. Bueno, eso es también como la frase célebre del esencialismo, ¿no? La dominación tiene que ver la emergencia de semejanza, ¿no? Esa capacidad de poder crear. Creo que ahí hay que tener también un poco una reflexión, ¿no?, respecto de qué tanto dominamos, ¿no? Podemos explicarlo, sí, pero esas aplicaciones también siempre se reescriben, ¿no? Porque al parecer siempre todo es muy dinámico. Bueno, elementos bien tácitos, no voy a profundizar mucho en esto, en general esto ya lo sabemos, ¿no? Pero, bueno, la salud, fenómeno dinámico, de múltiples dimensiones. eh, Actualmente existe una noción contemporánea, ¿no?, muy causal de la salud, que está establecida principalmente como desde estas nociones de determinantes sociales, estructurales, intermedias que vimos en clases anteriores, que está dado desde lo biológico, psicológico, social, pero también jurídico, ambiental, ¿no? Finalmente los marcos normativos establecen necesariamente esta vinculación con el contexto y con la vida de las personas, ¿no? Tenemos tribunales ambientales que dan luz verde, hacen oídos sordos o dan luz roja a proyectos, ¿no es cierto?, de gran escala de modificación del territorio por motivos económicos, ¿ya? Y eso es un ámbito jurídico que afecta necesariamente lo ambiental. Y a su vez, ¿cierto?, lo ambiental también, por ejemplo, terremotos, maremotos, tsunamis,
incendios, que cada cierto tiempo nos hacen recordar de que también son un contexto importante respecto al bienestar y de la vinculación que existe también en términos de salud. Bueno, esto es parte, ¿no?, de lo que ya hemos visto, modelo biopsicosocial de la salud, donde están los factores psicológicos, los factores sociales. Es importante como situarnos desde esta perspectiva, que es una perspectiva más contemporánea, pero que no integra en forma tácita lo jurídico ni lo ambiental. Por tanto, por eso hago también la división. Y bueno, el modelo, ¿no? El modelo de producción de energía y el modelo de consumo de recursos finalmente se entiende desde la evidencia que es el principal problema, ¿no? Respecto del calentamiento global, a propósito, ¿no es cierto?, de la revolución industrial, de la automatización de los procesos, de la constante necesidad de poder ir creciendo en capacidad energética a partir del uso de hidrocarburos, de energía fósil, y después de energía nuclear o energía hidrológica. Vamos también visualizando, ¿no es cierto?, formas que tienen que ver principalmente con la forma de vida que llegamos, ¿no? Nosotros llevamos cerca de 100 años viviendo con luz. O sea, nuestros padres probablemente no fueron nativos de luz. Quizás cuando fueron niños les habrá llegado la luz continua. Por supuesto, todo lo que nacimos, yo me considero un poco parte de su generación. No soy tan mayor. Nosotros nacimos con luz. Así como las generaciones de hoy día, todos nacieron con celular, nativos digitales, otro rollo. Pero todos en base a energía, ¿no? Y ese consumo de energía, en definitiva, aumenta año a año. Y a la medida que aumenta el consumo de energía, por supuesto, no nos vamos a acercar jamás a poder revertir los elementos relacionados con el cambio climático. Entonces también esta clase viene para poder hacer conciencia que nuestros hábitos nos influyen directamente, ¿no? Y nuestros hábitos, no hablo de la forma de vida, hablo de todos los hábitos, inclusive la forma de hacer clase, todo tiene una huella de carbono que en definitiva hace que gaste el mundo más de lo que gastemos más al mundo, más de lo que le entregue, ¿no? De hecho, a nivel mundial este año, como en abril, ya nos comimos los recursos de todo el año, ¿no? Eso tiene que ver también precisamente con la forma que tenemos de vida, ¿no? No necesariamente porque reciclemos o hagamos ciertos elementos se va a revertir todo, porque tiene que ver con la estructura, la matriz económica, social, urbana, que se ha construido en el último tiempo a partir de la revolución industrial. Y a partir de eso también existe una definición, porque se llama el antropoceno, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es el antropoceno? Bueno, ahí dice, pero el antropoceno, bueno, es una era geológica, ¿no? Y las eras geológicas, como dice ahí, son periodos de tiempo que comprenden todas las rocas formadas durante ese tiempo. Pero ¿por qué creen ustedes que el antropoceno es una era geológica? ¿Alguien quiere ¿Por comentar? cómo influye en la Tierra, quizás? Correcto. Es una era geológica porque es el único momento en la vida del planeta, en definitiva, en donde las formaciones, ¿no es cierto?, rocosas o la formación geológica de la Tierra cambia producto producto del humano, en definitiva, ¿no? Tenemos el Pleistoceno, ¿no es cierto?, que duró 2 millones de años, donde hubo formaciones rocosas importantes, cambios climáticos importantes, y eso dejó huella, ¿no? Uno cuando los arqueólogos, en definitiva, van y buscan muestras, y van hasta no sé cuántos metros abajo de la Tierra y sacan y dicen, esto es parte del Pleistoceno, tiene tantos millones de años, porque ahí se formó eso, ¿no? El Holoceno, ya también, otra era geográfica importante, donde hay derretimiento de glaciares, donde hay producción importante de volcanes, de terremotos, que generó también un cambio geográfico importante que duró 11.000 años, 12.000 años. Y después de los 1800, después de la revolución industrial, ¿no?, la invención de las máquinas, el humano hizo lo suyo, ¿no?, y dejó una huella en el mundo que en 2 millones de años más se va a poder reconocer. O sea, la forma de vida que hemos llevado es un poco comparable con el desarrollo evolutivo del planeta en 2 millones. Y nosotros solamente lo hemos hecho en 100.
Por eso cuando hablo del estilo de vida, tiene que ver con todo, ¿no? La forma de vida, la forma de la vida en general. O sea, ahí nosotros tenemos que visualizar cómo es que podemos llegar a un equilibrio respecto a esto. Entonces el antropoceno, la actividad antropogénica, ¿no? Es la principal causante, ¿no es cierto?, de precisamente la adaptación, o sea, no la adaptación, sino del cambio, ¿no es cierto?, geológico que ha sufrido la Tierra, producto de las construcciones, producto de las intervenciones de los acuíferos superficiales, las lagunas, el uso de agua. O sea, en la zona central ya no existen casi lagunas. Y así podemos dar un montón de ejemplos, ¿no? Todas las zonas costeras en Chile en general ya están modificadas, ya existen muy pocos humedales, la ley de humedales urbanos llegó tarde, precisamente para poder mitigar en parte, ¿no es cierto?, esta avanzada de las inmobiliarias, que finalmente la inmobiliaria eh, las inmobiliarias funcionan porque existe una demanda, ¿no? Si no existiera demanda, la inmobiliaria no funcionaría. Entonces eso también es importante como visualizar, ¿no? Las formas de vida, en definitiva, las aspiraciones que tienen las personas, son las causantes, en definitiva, entonces, de todo lo que vivimos. Somos nosotros mismos. La era del impacto del ser humano sobre la Tierra, entonces, se define como antropoceno. En la última década, el corolario en este proceso de aumento del impacto de la actividad humana sobre la evolución del planeta ha consolidado el argumento de que una nueva época geológica ha surgido, el antropoceno. ¿Sí? Dice la ciencia, ¿no? Entonces, eso ya está establecido. Y la sexta extinción masiva, por supuesto, también, que eso ya está también comprobado. Hace un par de años se discutía y hoy día ya estamos habitando la sexta extinción masiva de especies en la era biológica de la Tierra, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que día a día cientos y miles de especies se extinguen en este planeta producto de las condiciones climáticas y contextuales que existen en el mundo. La energía eléctrica en América Latina, ¿no es cierto? La demanda aumenta, o sea, imagínense, o sea, esto es proporcional, ¿no? Y está también situado desde la potencialidad año a año, ¿no? Chile tiene una proyección de aumento de un 4% anual respecto a su capacidad, de su demanda energética, ni siquiera de su capacidad. Es decir, Chile todos los años piensa que va a crecer un 4% de demanda energética. 4% de demanda energética. Por eso existen hoy día también proyectos ambiciosos por el sur de Chile, como el tema del hidrógeno verde, que busca exportar electricidad al mundo entero. El contrario opuesto, por supuesto, a los principios permaculturales. Aquí se piensa para poder abastecer al mundo general, con las consecuencias, por supuesto, correspondientes al sobreuso y la sobreexplotación de recursos en un espacio determinado. Los cambios de la matriz tienen que ver con dónde se genera la electricidad, ¿no? Y ahí también el Banco Interamericano del Desarrollo. Existen también estudios que hablan cómo es que existió esta transición, ¿no es cierto?, en las distintas décadas por parte, ¿no es cierto?, de América Latina, ¿no? Y aquí vemos cómo el petróleo, ¿no es cierto?, el gas natural, energía hidroeléctrica, ¿no es cierto?, son como los principales eh, precursores, ¿no?, de entrega energética a la matriz de energía central. El petróleo, o sea, por ejemplo, aquí el carbón sigue estando, los biocombustibles un poco aumentan, los solar también, los solar viento a 2020-2030, eventualmente ahí va a haber un impacto importante, pero de uso de energías renovables no convencionales, pero insuficiente. ¿Por qué? Porque en definitiva la demanda siempre aumenta. Y bueno, yendo a nuestros propios hábitos, ¿no? O sea, imagínense si en 2018, previo a pandemia, las emisiones derivadas de la conexión de streaming, eh, particularmente de Netflix solamente, superaron a las emisiones totales de varios países de la Unión Europea. Emisiones totales, ¿no es cierto?, relacionadas con gases de efecto invernadero. Ustedes pensarán, bueno, pero si estoy aquí en mi computador, no estoy haciendo mucho, bueno, toda la infraestructura necesaria para poder soportar, ¿no?, las conexiones en vivo
lo que estamos haciendo nosotros, lo que está sucediendo en todo el mundo hoy día por la pandemia, la forma de ver televisión casi de todos los eh, televisores hoy día, particularmente en Chile, también tiene que ver con el cine. Imaginen cómo esta capacidad, ¿no es cierto?, de gasto energético ha aumentado. En 2018 creo que ya debe ser aberrante, ¿no? Y con la minería del Bitcoin. Exacto, exacto. La minería Bitcoin tiene que ver básicamente con que yo tengo un computador súper potente y ocupo varios procesadores, ¿no? Tú me puedes corregir, Matías, si estoy equivocado. Varios procesadores, tarjetas de video que funcionan para poder desarrollar algoritmos, para poder establecer criptomonedas que en definitiva tienen un sistema de enganche a través de blockchain, que son plataformas precisamente que se establecen en línea, pero básicamente es un supercomputador que todo el rato está buscando la manera de poder establecer una fórmula segura a un problema y eso lo transforma en una especie de dinero virtual. Cuando Matías y yo estamos de acuerdo en transar, podemos transarlo. Y esa minería de Bitcoin ha aumentado de una manera enorme, porque claro, es como cualquiera de nosotros podría ser un minero de Bitcoin. Podría, yo creo que como unos 3 millones de pesos se podría hacer. Pero se genera una energía importante porque tienes que tener así unos potentes computadores y potentes procesadores para que estén precisamente estableciendo todo el rato una secuenciación de datos. Entonces, ahí también tenemos otro tema, ¿no? Entonces, las condiciones de vida, eventualmente, claro, parece que seguimos asumiendo que vamos a gastar más energía que lo opuesto. Entonces, digamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero, conciencia para la acción, lo que estamos haciendo ahora con esta asignatura. Las asignaturas en particular, estas clases teóricas son eso, conciencia, darnos cuenta, etc. Preparación para el cambio, tiene que ver con cada uno. Cada uno eventualmente tiene que ver y visualizar, ¿no? Cómo es que eventualmente cambia. Aceptar también para transformar, ¿no? La aceptación también es algo importante en todo proceso de transformación. Conciencia de la realidad, yo no lo puedo hacer todo al tiro, bueno, yo lo puedo hacer perfecto, pero en general no. Son procesos de larga data, yo llevo mucho tiempo pensando y ha sido también bueno porque en definitiva tú te das cuenta de que existen también muchos problemas al momento de generar un cambio de hábito tan radical como el salirse cuando tuvo una matriz productiva energética, el dejar de comprar, el dejar de transportarte. Y hay consecuencias, por supuesto, desde el punto de vista social, porque el mundo sigue viviendo también, ¿no? Por tanto, tiene que ser necesariamente una autoexigencia plausible, ¿no? A tu propio vida. Los procesos van a continuar, por eso hablo de mitigación y no de cambio climático. Yo no hablo del tema, no, vamos a consumir, vamos a andar en vehículo, vamos a tener un auto eléctrico para que con la gasa efecto invernadero. Yo creo que, bueno, no es lo que creo, lo sé, eso ya no fue, ya eso tuvimos que haberlo hecho hace mucho tiempo. Hoy día el cambio de hábito tiene que ver básicamente con prepararnos a nosotros para que cuando esto colapse, si es que colapsa, tengamos la posibilidad de poder tener una mejor oportunidad de sobrevivir y bienestar. Es la mitigación. Y por supuesto una contrapropuesta cultural, ¿no es cierto?, para poder también tener un modo de vida eficiente, un bienestar relativo con la comunidad donde vivo, ¿no? Por eso el tema de las cooperativas, el tema de pensar a escala humana, de comprar el negocio del barrio, de favorecer emprendimientos que tengan que ver precisamente con formas autosustentables, eso es fundamental, ¿no? Revolución de conciencia y de autogobierno, tiene que ver con eso. Apoyo y articulación comunitaria, ¿no? Que serían como básicamente los consejos que uno pudiese desprender respecto de toda esta conversación que hemos tenido. Fortalecimiento de la red ciudadana para propiciar cambios, ¿no?, en políticas públicas, y eso también es fundamental, ¿no? Y volvemos con el empoderamiento, ¿no?, o el fortalecimiento ciudadano, ¿no? La posibilidad también de poder tomar a través de la vía institucional el poder para poder generar los cambios también es importante, y si alguno de ustedes se motiva para poder ser representante, también va a ser súper positivo, ¿no? Y también una forma tácita y concreta de cambiar también los contextos donde habitamos, ¿no? Empoderamiento, es decir, yo asumo el poder a partir de la institucionalidad establecida y desde ahí genero los cambios, ¿no? O el fortalecimiento, que tiene que ver con que yo entonces asumo una actitud, ¿no es cierto?, y las estrategias que se desarrollan en la comunidad las llevo, ¿no es cierto?, en disputa para poder también tener mejor una calidad de vida.
Bueno, respecto a las sinergias, ¿no? Sobre adaptación, mitigación. La adaptación tiene que ver con la forestación, preservación de espacios libres, cambio de uso de suelo, reubicación y protección de la infraestructura, diseño de edificios más conscientes, mitigación de inundación a partir de, por ejemplo, la ley de unidades urbanos. La respuesta a emergencia, que tiene que ver con temas burocráticos. Los planes de continuidad, participación comunitaria. Planes de continuidad de negocio tiene que ver un poco con los emprendimientos sociales, ¿no? La mitigación tiene que ver con eficiencia energética, energías renovables, transporte sostenible, mejora en los procesos industriales, captura y uso de metano, sumideros de carbono. Sumideros de carbono, hay por ejemplo en la isla también, están los pompales. Aquí en la isla no tenemos cordillera y los únicos sumideros de absorción de carbono son los pompales, las turberas, y se extraen a diestra y siniestra todo el tiempo. En algún momento también nos vamos a quedar con una reserva de agua ínfima para precisamente la proliferación de bosques que traen nubes y traen lluvia. O sea, este año, para los que vivimos acá en los lagos, no sé ustedes, cuéntenme, pero ha sido terrible, ¿no? No había casi nada de lluvia a comparación de otros años, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Los leo o los escucho. ¿Estamos en sequía o no estamos en sequía aquí en la región? Estamos en sequía de comentarios también, ¿no? No he visto mucha info sobre eso, pero ¿qué piensa, pues, respecto de su, de su experiencia en inviernos anteriores? O sea, aquí en Chiloé al 2019 la estadística es llueve 270 días al año. Este año no ha llovido más de 50 días. Ya estamos en septiembre. Bueno, entre la adaptación y mitigación tenemos necesariamente la construcción de infraestructura verde, resiliencia al sistema eléctrico, que tiene que ver también con bastantes estrategias de proliferación de matrices locales. Eso hoy día está cooptado por las leyes y los lobbies de grandes empresarios. Siempre se busca establecer la necesidad de un privado, un monopolio o un duopolio o un oligopolio que maneje todo, ¿no? Y disminuir la capacidad de, por ejemplo, de generación eléctrica para los municipios, las comunidades lejanas. Eso es un tremendo tema y un problema que ojalá pronto se resuelva, porque depender de una sola red, por ejemplo, el otro día se cortó la luz de Temuco a Chiloé y se cortó la luz nomás, pues, para todos. Entonces, tener precisamente sistemas eléctricos a, a, a menor escala o, a una escala no tan amplia, ¿no? Como las hidroeléctricas o las centrales de carbón, y redistribuida también en la localidad y los territorios estratégicos también favorece esa resiliencia. Transporte, protección del transporte sostenible, bueno, eso también es relativo, porque ¿qué tipo de transporte? ¿El vehículo es un buen tipo de transporte? No lo es, aunque sea eléctrico. Genera, ¿no? Un tema importante a nivel social. Yo creo que uno de los temas de la revolución en el futuro tiene que ser precisamente la abolición del automóvil como medio de transporte, así radical, y favorecer precisamente formas de traslado que sean, por supuesto, con eficiencia, pero que sean masivas y públicas, que permiten a la gente también poder favorecer otros espacios en las zonas urbanas. O las zonas urbanas hoy día están colapsadas de autos y en el futuro no estarán, ¿no? Ok, ya terminamos entonces, no estamos terminando, y ya vamos. Bueno, horizontes y posibilidades: soberanía alimentaria, autosuficiencia energética, planificación territorial ecológico sustentable situada al lugar, ocupaciones ecológicas culturalmente situadas al lugar, recuperación de componentes comunitarios a la base económica, zero waste, economía local, Rebrota, ¿no? Es una organización, una ONG liderada por terapeutas ocupacionales que trabaja precisamente todos esos elementos. Tanto que lo podamos hacer nosotros, por supuesto. Si los chiquillos pueden, todos podemos. Así que la invitación un poco es a reflexionar sobre nuestros hábitos. Les dejo entonces el challenge para la próxima semana. A ver si cada uno de ustedes quiere asumir un cambio de hábito radical que pueda hacer a partir del día. No voy a decir nada, qué ni nada, porque cada uno verá. Pero sería interesante que eventualmente puedan asumir un cambio de hábito. ¿Les parece o no?
y conversamos la próxima semana. Ducha de agua fría, ya Matías dijo ducha de agua fría, es una forma, no gastas. Damos cómo te va. ¿Lo asumes, Matías, o no? Una semana. Ya, Ya, hoy pues, día me eché con agua fría, así que ya, ya empecé hoy día. ya, pues. Ya, día uno. Ahí tenemos uno. ¿Alguien más quiere decir su challenge? Yo vi un challenge, así que bueno, se los comento la próxima semana mejor, qué es lo que he hecho en general, y qué es lo que cambia, y cómo me cuesta, y cómo no. Y cuando también me frustro y mando toda la pesca. Ya, pero tú no miras ni, ya la hora no tiene tele, pero no miras tampoco, porque eso no es un challenge, porque ya lo hacen, ¿no? Ah, ¿hay algún otro hábito que quieras I- cambiar? iba a decir lo mismo. No mirar tele, pero tampoco miro tele, así que. Claro, pues, podría ser no ver el celular, o no ver Netflix. Oh, Ahí podría ser, pues, ¿no? No se puede, profe, no se puede. No ver Netflix, no ver Porque Netflix. acepto no Solamente, ver Netflix. siempre el Acepto teléfono eso. morimos de la U. Con la cosa del WhatsApp, no se puede. pero dejarlo solo para el estudio, Ah, pues. pero no venimos a clases nomás. Claro, No es de también, solo. pues. Después la próxima Ah, semana se ponen al día y las clases van a estar en encima. No tiene tiempo para ver serie, bueno, sí, pasa, ¿no? Yo hace tiempo tampoco lo tengo. Muy bien, pero cada uno asuma un desafío, ya, ese es como el tema. Tenemos zero waste, tenemos el tema de los plásticos, hacer con almohada, hacer con ladrillo, no sé, pues ahí vean ustedes. Si no lo pueden hacer, no importa, ¿no? Pero ya tenemos un compromiso de Matías, así que con eso me quedo en particular. Y no ir a comprar los chinos. Bueno, si gastas energía, también le estás dando a los chinos. El 60% de la red de la matriz eléctrica en Chile se la pasan a los chinos. Háganlo con ladrillo y si están en Chile, yo lo retiro. ¿Ah? No me comprometo de eso. Voy con mi auto diésel. No, ¿viste? No se puede, porque siempre hay un problema ahí, ¿no? Muy bien, pues. Entonces, quedamos con el desafío de Matías, con el desafío también de la Bárbara, que no va a Netflix. Michelle también creo que va a asumir el tema de yo Netflix. también el de Netflix. Muy bien, también va a asumir el Netflix. Van a haber otros tiempos para hacer otras cosas, así que vamos a poquito en esta asignatura entonces a ir cambiando esos hábitos. Voy a hacer invitación por lo menos esta semana. Chiquillas y chiquillos, terminamos ahora entonces. Muchas gracias por su atención.